sentir también su presencia. Gracias al Señor este precioso día en la cual el Señor nos ha convocado. Amén. Vamos a estar abriendo nuestra Biblia allí en el libro de Josué, capítulo 5, verso 13 al verso 15. Vamos a seguir hablando de esta palabra que el Señor nos trae en estos tiempos, de que nuestra obediencia a la palabra de Dios definirá nuestra victoria. Josué, capítulo 5, verso 13 al verso 15. Dice así: Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de lo nuestro o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Bendito Padre celestial mío, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, tu pueblo, tu siervo, como un solo hombre. Por tu gracia, por tu amor, porque tú nos has convocado para seguir instruyéndonos en justicia, en verdad, en este camino, Señor, que tú has trazado, en este camino de la perfección, hasta que todos lleguemos. Se han iluminado los ojos de nuestro entendimiento, Señor, de tal manera que podamos entender y comprender todo lo que tú nos hablas, Señor, cada día. Gracias te damos, creyendo que tu palabra no volverá vacía, sino que hará todo para la cual tú lo hayas enviado. Te damos gracias en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Y tome sus asientos. Hermanos amados, nosotros miramos y vemos cómo nuestra obediencia a la palabra de Dios, venimos hablando, definirán nuestra victoria. Siempre Dios nos va a hablar primero antes que sucedan las cosas. Después, nosotros sabemos que siempre cuando alguien nos habla es una advertencia. Después está en cada uno de nosotros tomar esa advertencia o no. Pero el ser humano está acostumbrado, ¿no? Porque ya viene así de huerto del Edén a pasar. Quiere pasar ese momento, parece difícil. Yo observaba, ¿no? Meditaba esta mañana y hablando con mi esposa le decía, ¿cómo es? Porque a veces uno le habla a los jóvenes. Nosotros mayormente los padres le hablamos a los jóvenes, ¿no? Para su bien, y le decimos, mirá, no te juntes con fulano, fíjate dónde te va, fíjate lo que comés, lo que tomás por ahí, por las cosas que suceden. Es decir, uno ya le advierte porque sabe las cosas que suceden. Y a veces ellos dicen, bueno, sí, está bien, todo, te dicen todo, sí. Entonces uno la advertencia ya lo tiene ellos. Ahora, depende de ellos obedecer a esa advertencia que le dio los padres o no. Pero los padres le dieron la advertencia. Pero muchas veces ellos siguen adelante con sus pensamientos, que es lo que ha sucedido ya desde el huerto del Edén, para que nosotros veamos que no es algo que uno inventa por el camino o que le sucede a alguno, sino que a todo, porque viene ya desde el huerto del Edén, cuando Dios le había hablado allí a aquel varón y le había dado una advertencia que el día de que comiera ciertamente él iba a morir, y desobedeció a Adán a la palabra del Señor. Pero la advertencia vino. Es decir, siempre la advertencia va a venir, pero siempre será de nosotros la decisión. Entonces nosotros miramos cómo acá Josué, después que había pasado ya el Jordán,
con el pueblo en la cual Dios le había prometido que si él se esforzaba y que si era valiente, todo lo que hiciera Dios iba a estar. Como estuvo con Moisés, dijo: yo estaré contigo. Será prosperado en todo, pero no te apartes. Y vemos cómo él cruzó el Jordán con el pueblo que Dios le había dado, iban rumbo a la tierra prometida. Ese pueblo que Josué hizo pasar era un pueblo en el cual había nacido, que no habían sido todavía circuncidados. Todos aquellos que iban a pertenecer al pueblo de Dios deberían ser circuncidados. Había un pueblo nuevo que había nacido porque los grandes habían muerto por el camino en el desierto por cuanto no le creyeron a Dios. Y Dios le dijo: ustedes no van a entrar, pero sus hijos, ellos van a heredar la tierra que yo le había prometido. Entonces eran, por llamarlo así, criaturas que fueron naciendo, fueron creciendo y había que circuncidarlos. Entonces, después que pasan el Jordán, Josué les circuncida allí a aquellos varones que habían nacido, y después ellos festejan lo que es la Pascua. Ya iban preparándose para ir a conquistar, iban rumbo a Jericó. Tuvo que haber todo primero una preparación. Se circuncidaron para pertenecer al pueblo de Dios, se santificaron para de esa manera poder participar de lo que era la Pascua, que para nosotros es la Santa Cena. Para nosotros el circuncidarnos es el bautismo. Hemos muerto todo lo que éramos y hemos nacido de nuevo. Lo que era para ellos la circuncisión. Cuando nos bautizamos, pertenecemos al pueblo de Dios. Ellos, para pertenecer al pueblo de Dios, tenían que circuncidarse. Por eso nosotros, cuando vienen las personas por primera vez, lo hacemos que se puedan bautizar, para que puedan pertenecer al pueblo de Dios. Esos son los requisitos que Dios pide para poder pertenecer al pueblo de Dios. Entonces, vemos cómo Josué fue haciendo todas las cosas conforme estaba establecido en la ley de Moisés. Ya él pasando el Jordán, vemos nosotros, Josué venía ya de pasar el Jordán y de circuncidar al pueblo. Luego celebraron la Pascua y empezaron a comer los frutos de la tierra prometida. Ya los días de esclavitud ya quedaban atrás. Iban a entrar a un lugar, que es lo que Dios está haciendo también con nosotros. Nos va llevando a este camino de la perfección para poder conquistarle a Él. Ahora, nosotros miramos y Dios estaba con su pueblo y lo iba a mostrar a Josué, que Dios todavía seguía con ellos. Vemos en este versículo 13 que leímos: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Claro, porque ellos estaban ya entrando en una tierra que Dios le había prometido, pero esa tierra había personas ahí. Pero Dios lo dijo que Dios lo entregaba a esa tierra. Por eso cuando le vio Josué allí, le dijo: ¿eres de los nuestros o eres nuestro enemigo? ¿Eres de los nuestros o de nuestro enemigo? Verso 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces venía, cuando ellos pasaron el Jordán, allí vino el príncipe del ejército de Jehová y venía a confirmarle a él que aún ya pasaron el Jordán y Dios seguía estando con ellos para poder conquistar aquella tierra. Y Josué lo pudo ver, pero no sabía si era su enemigo o estaba para pelear a favor de ellos. Pero se presentó y dijo que había venido como príncipe del ejército de Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Venía a confirmar que Dios estaba en el asunto. Por eso es que cada situación que nosotros vamos pasando, el tiempo va pasando y Dios va confirmando si Dios está con nosotros o no.
Porque Josué estaba obedeciendo a la palabra de Dios, pero debía ser confirmado que Dios seguía. Es como cuando uno va pasando de grado, como le decía en los colegios. Le dan la prueba allí y ustedes hacen el trabajo que le dieron, después le tienen que entregar a la maestra y ellos miran si está bien. Y ahí la prueban o no. Tiene un 8, tiene un 10, algunos dicen con un 7 ya pasamos. Menos, no. Pero ese menos no significa que va a repetir, significa que debe esforzarse porque le van a dar una oportunidad. Así también en las cosas espirituales. Dios nos va confirmando y bueno, tenemos que ver a ver con cuánto pasamos. Entonces, cuando salimos desaprobados, no es que repetimos de grado, no. Dios nos va a dar la oportunidad para que lo que nos venció en ese momento, ya sea por descuido, por lo que sea, Dios nos da la oportunidad nuevamente para que volvamos otra vez. Nos toman la prueba nuevamente para que salir nosotros aprobados por Dios. Entonces, en este camino no va a suceder estas cosas. Y eso es bueno para nosotros, porque si no, ¿cómo vamos a saber que Dios está con nosotros? Supimos que en un principio Dios estuvo con nosotros, pero ¿cómo sabemos si el Señor sigue estando con nosotros? Entonces Él va a ir confirmando. Pero siempre nosotros debemos de caminar en obediencia. Acá Josué había hecho pasar ya al pueblo del Jordán, ya iban rumbo a la tierra prometida, como nosotros vamos rumbo a la ciudad celestial. Todavía tenía que ellos conquistar muchas cosas, como también nosotros. Tenemos que conquistar todavía muchas cosas, no tiene que ver con lo terrenal, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con la manifestación de esta vida. Todavía tenemos mucho por delante. Por eso es que Dios nos venía hablando, diciendo debemos de tomar toda la armadura para que podamos resistir en el día malo. Ellos iban recién, se habían circuncidado todo, iban a conquistar aquella tierra. Todavía no se habían enfrentado con el enemigo, todavía le faltaba, pero ya estaban preparados. Como nosotros también, para poder entrar en guerra hay que prepararse. Tienen que tener las armas que necesitan para poder vencer al enemigo. El ánimo debe estar atento ahí, no puede ir a una guerra ya pensando que bueno, nos van a vencer y bueno, ahí ya ni arranque directo. Por eso que Dios le decía a Josué, mira que te mando, que te esfuerce y que sea valiente, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo. Gloria a Dios. Van a estar las situaciones, todavía te falta, todavía no viste, pero vos no temas, porque lo que nos lleva a nosotros a tener temor es lo que vemos. Vemos lo que sucede en este mundo, vemos cómo aumenta esto, vemos la inseguridad, vemos, y si nosotros empezamos a mirar, empieza a empezar a entrar en nosotros el temor. Cuando la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces ¿qué hace Dios? Primero nos prepara. Entonces cuando vienen las situaciones, todos nosotros enfrentamos y nos vamos, porque sabemos que Él está con nosotros. Entonces acá vemos cómo Josué venía en obediencia a la palabra del Señor. Y Dios tenía que confirmar que pasaron el Jordán y Dios seguía con ellos. Él respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Pasamos el Jordán, se encontró con este ángel, le habló a Josué. Y él dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Cómo seguimos? ¿Cuál es la información? ¿Cuál es la estrategia con la cual tenemos que seguir ahora? Dios no se manejó él solo. Dios le dijo que le llevaba a la tierra prometida, pero todavía no le había dicho nada, todo cómo debería hacer para poder vencer todo lo que tenían que tomar ahí, ni las estrategias, nada. Ellos iban. Había que esperar que a medida que iban avanzando, Dios le iba a dar cómo hacer para vencer al enemigo. Qué bueno lo que es la estrategia. Que ahora vamos a ver, porque donde vamos a entrar va a ser algo tan precioso, lo que Dios hizo con ellos y también con nosotros. Esperar en Dios. Pasaron. Bueno, Señor, apareció el Señor allí a través de aquel ángel y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué hago? ¿Cómo seguimos? Eso es bueno. Eso es bueno porque nosotros miramos en cuántos lugares, como siempre hablamos, ¿no? Ya planean todo lo que van a hacer durante el año y lo hacen. Nosotros venimos un día domingo, bueno, y todos los domingos no es igual.
Venimos un domingo y por ahí está medio flojo. Porque nosotros vinimos flojos. Pero a través de la palabra, a través de la práctica de la vida, ya venimos con un corazón dispuesto, como hoy. Y empezamos a sentir la presencia del Señor, así ahí esta vez. No es todos los domingos igual. Nuestro diario andar no es igual todos los días. Pero ahí debe estar el esfuerzo, ahí debe estar la valentía y esperar. Como quien dice, yo me preparé, como Josué se preparó. Ahora, ¿qué dice? Mi Señor a su siervo. ¿Cómo seguimos ahora? Eso es bueno porque podemos ver que Dios está en el asunto y es la guía perfecta de Dios iba a ser para ese pueblo. Lo mismo con nosotros. Por eso es que cuando nosotros dejamos que sea Dios el que gobierne nuestra vida, es que está la victoria asegurada. Pero para eso se requiere lo que es la obediencia a la palabra, el no hacer nada que Dios no lo mande a hacer. Si Dios no manda a hacer, Él va a estar, porque Él nos mandó. Si Dios no nos mandó, no hagamos nada, porque Dios no nos mandó y Dios no va a estar. No nos va a pedir cuenta a Dios de algo que no nos mandó a hacer. Y si hacemos algo que Dios no nos mandó a hacer, para Él no tiene valor. Porque no le preguntamos a Él. A nosotros nos pareció. Yo hacía el ejemplo, ¿no? Que como que si a mí en mi trabajo no me llaman para trabajar y yo me voy, me presento y le hice todo el trabajo y después quiero ir a cobrarle. Me va a decir, ¿pero qué haces vos acá? Pero si te vine a hacer la mercadería, pero yo no te llamé. Vos no tenías que venir hoy. Así que si quiere me paga, si no, no. Porque Él no me convocó. Pero Él sí me llama así porque Él sabe que Él me llamó y Él es responsable de pagarme por el trabajo que yo hice. Así es también en lo espiritual. Ahí es cuando nosotros empezamos a depender del Señor, como hizo el apóstol Pablo. Él no hacía nada que su Señor no lo enviara. Donde le decía en la ciudad que no entra a predicar, Él no predicaba. Usted se va a encontrar situaciones de personas, si no lo pasó, que por ahí está orando a cierta cantidad de personas y por otro no siente de orar. Cuando es así no lo tiene que orar porque no está para él o para ella la oración. Se va a encontrar con personas cuando sale a predicar por ahí y bueno, el hospital, donde sea, y su deseo, pero va a llegar en ese momento que no le va a salir ni palabra ni qué decirle. Hay cosas que nosotros todavía no sabemos, pero que le va a suceder, a mí me ha sucedido. Por eso le digo, son cosas que no van a suceder. Y no le conoce quizás a esa persona, pero Dios sabe que quizás ni en su corazón no está al recibir al Señor. Entonces, por eso que dice la Biblia, no tiene lo que a los perrillos, no tiene la perla a los cerdos, no sea que vuelva a os pisotee. La perla preciosa es la palabra de Dios. Nuestra oración no es cualquier cosa, no es hablar, sino que es una bendición que viene de parte de Dios. Y Él dijo, yo honro al que me honra, pero el que me desprecia le será tenido en poco. Aleluya. Entonces, cuántas cosas preciosas, ¿no? Que están las cosas espirituales que pertenecen a este reino que es de Dios. Y nosotros somos aquellos embajadores en la cual Dios nos dio para que somos los administradores de las cosas preciosas espirituales de Dios. Por eso que nosotros debemos llevar una vida en santidad. Y le dijo Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Está en la tierra. Es como en la iglesia. Que si el piso, ¿dónde está? Nuestra oración, nuestra vida. Quita el calzado de tus pies. Imagínense usted. Y no dijo, no, mira si me voy a sacar la zapatilla, tengo la uña larga, la media tiene una agujereada. ¿Qué me voy a sacar? Mire si usted en estos tiempos alguien viniera y decía, quítese la zapatilla. ¿Ha pasado? No acá, en otro lugar. A mí me ha pasado personalmente de que vio que se hacía en alguna iglesia de que lavaban los pies. Encima no te decía nadie quién iba a venir. Y por ahí, no es porque tenían los pies sucios.
pero había pasado una cierta persona, un pastor, y bueno, iba a hacer ese, no sé qué, que le iban a lavar los pies como Jesús hizo lavar a los discípulos. Y eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con otra cosa. Pero bueno, a veces lo hacen, ¿no?, de esa manera. Con la palanganita empezó a lavar los pies y bueno, y veía que los hermanos no se querían sacar las zapatillas. Y yo tampoco. No sé, pero no cambia nada que te lave los pies. Bueno, si tenías sucio, bueno, te la lavaron. Pero esa palabra de lavar los pies tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la humildad, que Jesús, lo que Él era, en poderío en Dios, cómo se rebajó, por llamarlo así, a lavar los pies. Es eso, tiene que ver con la humildad, porque vos podés lavar los pies, tiene un orgullo, una soberbia terrible, y lavar los pies a todo el mundo, eso no cambia, ¿ves? Entonces, vemos nosotros que le dijo, quítate el calzado de tus pies, y él no tuvo problema. Si Dios dijo, lo hacemos. Entonces, ¿cuántas cosas no uno en la obediencia? Por eso tiene que ver con la obediencia. No que si no, Dios dijo. Por eso tenemos que saber cuando Dios habla y cuando no. Cuando Dios habla, uno lo hace. Porque está convencido, porque el Espíritu Santo de Dios te convence. Si es cosa de hombre, estás ahí. Entonces le dijo, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está. ¿Qué hizo? Obedeció. Dios mandó, obedeció. Esa simple cosa que hizo él cambiaría la historia para siempre para el pueblo de Dios por la obediencia. Iban a entrar a conquistar aquella tierra que Dios le había dado. Nosotros comenzamos con estas enseñanzas y va a ser las cosas preciosas, las cosas maravillosas que nosotros vamos a ver en todos estos tiempos. Lo que es la obediencia, va a ver cómo Dios hacía en esa lucha que ellos tenían que combatir y todo, pero Dios estaba en el asunto. Y qué bueno, solamente esfuérzate y sé valiente. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Todo lo que mi siervo Moisés te enseñó, hazlo y yo estaré contigo. Todo lo que emprenda, todo te irá bien. Pero obedece, espera, no sea apresurado. Porque Dios va cambiando estrategia, va a ir cambiando estrategia, porque los enemigos que ellos tenían que enfrentar no eran todos igual. Pero Dios los conocía. Y Dios iba a pelear por ellos. No es que Dios nos manda a hacer las cosas y no nos ayuda o Dios no está con nosotros. Para que Dios Él se asegura de que nosotros la victoria no tengamos. Pero hay que pelear. Hay que pasar ese momento. Hay que dejar de lado las cosas. Por eso que era necesario que Josué se quitara el calzado de sus pies, porque el lugar donde él estaba pisando es santo. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros cómo lo recuerda a Josué la obediencia a Dios a través de la acción. Quita el calzado de tus pies, y lo hizo en obediencia. ¿Cómo nosotros demostramos que estamos obedeciendo a Dios? En solamente en escuchar. No, en acción, en accionar. ¿Cómo mostró él que seguía obedeciendo a Dios? Cuando el ángel le dijo, quita el calzado de tu pie, y lo hizo así. Accionó. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro diario vivir, en obediencia a la palabra del Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Aleluya. Y de esa manera mostramos que estamos obedeciendo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Hablando de lo que Josué le dijo, lo que le dije al ángel a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y verso 16.
como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Aleluya. Por eso es que el ángel apareció a Josué y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque donde tú estás pisando santo. Y a nosotros nos dice, como hijos obedientes, siempre hablando de la obediencia, no os conforméis a los deseos que antes tenía, conforme a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Volvemos a leer el 14. Como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántas cosas que nosotros ignorábamos? Y no habla de nuestra ignorancia cuando estábamos nosotros en el mundo, porque éramos ignorantes. Sino cuántos de nosotros por ahí venimos de otras congregaciones que se manejaban diferentes, todas las cosas manejaban diferentes, pensaban diferente y no obedecían a la palabra de Dios. Mas ahora nosotros nos dice como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántas cosas nosotros ignorábamos? Lo que es Dios. Entonces dice como hijo obediente, ya no vivamos más como antes. No podemos seguir en esa vida de ignorancia como habla la palabra del Señor, sé santo porque yo soy santo. Y la mayoría de las congregaciones se confiesa de que son pecadores, somos pecadores, no podemos ser santos. Y todos los días tienen que pedir perdón a Dios, ¿ves? Eso es una ignorancia. Porque la palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Ellos dicen, no podemos ser santos. Entonces, ¿qué hacen en la iglesia? Nunca van a poder ellos satisfacer los deseos de Dios si no creen que son santos. Por eso están como están, por eso no pueden cambiar su vida, porque siguen en la ignorancia, pero están adentro de la iglesia. Pero ¿cuántas cosas ignoran? Somos pecadores. Me cuesta amar. No puedo esto. Va a la Biblia y dice todo lo contrario. Todo lo puedo. Todo esto. Esfuérzate y sé valiente. La misma Biblia que tienen ellos también tenemos nosotros. Pero siguen viviendo en la ignorancia. En la ignorancia tiene que ver con que algo que no saben. Le enseñan algo que no es correcto. Ellos creen y hablan, repiten como un lorito. Todo lo que oyen y después le enseñan a otro y así sigue. Por eso que la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos caerían en el mismo hoyo. Y está todo así. La mayoría de las congregaciones. Pero Dios nos llamó a una vida santa. Le dijo Josué, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde tú estás es santo. Este es un reino donde tiene un rey, donde este rey es santo, y todos los que estamos en este reino somos santos. No creemos haberlo alcanzado ya todo, pero estamos siguiendo este camino de la perfección. Aleluya. Como dijo Pablo, no creo haberlo alcanzado ya todo. No es que ya no sea, pero prosigo hacia adelante. Quiero alcanzar todo para el cual mi Señor me llamó. Aleluya. Pero debo de creer que el que es santo, santifíquese todavía. Si dice que el que es santo, santifíquese todavía, es porque todavía no alcanzó la plenitud de la santidad. Pero se está santificando, se está limpiando, vamos dejando la maña, vamos avanzando. No nos conformamos. Por eso dice, no conforméis. Como antes cuando estábamos en nuestra ignorancia. Y bueno, y no puedo, porque me cuesta, y Dios sabe, y Dios esto. Sí, claro que Dios sabe todo. ¿Y cuántas cosas hay? Bendito es el nombre del Señor. Como hijo obediente. Entonces, que obediente a Dios, dice, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Porque cuántas cosas ahora sabemos que nosotros tenemos que cambiar, cómo debemos de vivir, cómo debemos amar. Y hay un montón de cosas que nosotros sabemos que otros cristianos no lo saben.
Si usted a cualquier persona, a cualquier cristiano de otras congregaciones le pregunta, le dice, ¿usted cree que es santo? Y va a decir, no. ¿Cree que es justo? No. No cree nada. Entonces, si no cree, ¿cómo se va a santificar? ¿Cómo va a obrar en justicia si no cree que es una persona justa? Sin embargo, la Biblia dice eso de nosotros. Por eso que cuando usted comete una infracción de una injusticia, se siente mal. Y eso no significa que Dios no lo ama o que Dios le va a derramar juicio. No, usted mismo siente, me equivoqué, tengo que cambiar. Ese no fui yo, el hombre viejo estuvo allí, me engañó, pero voy a cambiar de actitud. Por eso que te manda a arrepentirte, no a perdonar, sino arrepiéntete, cambia de actitud. Te equivocaste, pero qué bueno que te diste cuenta. No lo sigas haciendo. De eso se trata el Evangelio, aleluya. Que haya verdaderamente un cambio. Me equivoqué, porque estamos en este camino de perfección y me puedo equivocar un montón de veces, de diferentes maneras. Lo importante es reconocer que me equivoqué. Porque aquel que reconoce que se equivocó puede cambiar de actitud, aleluya. Entonces son cosas que nosotros vamos avanzando hacia este camino de la perfección. Por eso que el apóstol Pablo mismo dijo, no creo haberlo alcanzado ya, pero prosigo, me olvido lo que está atrás y sigo hacia adelante. Pero llegó un día que él alcanzó todo. ¿Nosotros cuándo vamos a alcanzar? Cuando se acabe nuestra vida terrenal. Así que no se apuren. Que todavía tenemos cosas para ir perfeccionando. Algunos ya se quieren rajar. No, todavía falta. Si usted se escanea, como dice, ¿no? Probado vosotros mismos y ya cree que ya está, bueno, entonces sí pidan. Señor, ya estoy listo. Si no, un poquito más. Le vamos yendo. Si quiero alcanzar en aquel gran día, quiero estar de 10. Como una esposa. Preparada para su esposo, aleluya. Cada uno de nosotros sabemos los lugares que nos falta todavía cambiar. Porque nos damos cuenta. Señor, quiero cambiar esto, todavía me falta. Señor, todavía me falta esto, ayúdame. Quiero llegar en aquel gran día que aún mi conciencia no tenga nada de qué acusarme. Que me pueda presentar delante de ti como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Aleluya. Dios. Gracias. Pero cuánto trabajo, ¿verdad? Todavía tenemos que hacer con nosotros mismos y hacia los demás. Primero siempre Dios arranca con nosotros para después ayudar a los demás. No podemos ayudar a los demás si nosotros no hemos cambiado en cierta área todavía. Entonces debemos ser perfeccionados. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Como hijo obediente, no conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed. ¿Ve? Hay una orden ahí. Sed. No van a ser. Sé santo. Porque al creer lo que Dios dice, que si sos santo vas a practicar la justicia. Perdón, va a practicar la santidad. Ser santo. Entonces yo soy para Dios santo. Entonces, ¿qué me manda a hacer Dios? Practica la justicia, practica la santidad. Si soy justo, me manda a practicar también la justicia. Entonces la injusticia no me manda a practicar. Entonces si yo cometo un acto de injusticia, debo cambiar de actitud y hacer justicia, porque eso me manda a hacer. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Los días domingos nomás. No dice los días domingos no. Acá no pasa. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Sé santo. No se hagan, sean. Hay muchos que se hacen. Acá no. Sé santo.
no háganse los santos. Qué bárbaro, ¿no? Yo que antes las madres o alguien decían a la hija, no te hagas la santita ahora. Bendito es el nombre del Señor. Entonces Dios dice, sed santo. En toda vuestra manera vivir. Ser santo tiene que ver con vivir con una vida en perfección. Aquel que se preocupa de no dañarle al otro en nada. No habla por hablar. Y si habló por hablar y dijo algo que a la otra persona le lastimó, se da cuenta y cambia de actitud. Porque el amor es así. El amor es sufrido. El amor no busca su propio bien. Entonces se busca la forma y la manera por ahí. A veces decimos nosotros las cosas. Podemos decirnos brutamente y lastimamos a la otra persona con la forma que decimos. Entonces debemos buscar la forma de decirle que le sirva para poder cambiar de actitud, pero que no sea lastimándolo. Pero a veces somos como brutos, así que como entramos así, le decimos al pan y al vino tórese. Lo dicho, ¿no? Pero nosotros ahí es donde nosotros tenemos que buscar la forma, porque Dios hace eso. Dios sabe que todos somos diferentes, entonces nos trata a todos diferente en la forma de enseñarnos. Pero la corrección es para todos. Igual no hace acepción de personas, dice. Pero las enseñanzas, como nosotros a nuestros hijos, algunos entienden más rápido, otros le cuesta más. Entonces hay que trabajar más sobre ese que le cuesta más. Y va a suceder entre nosotros. Acá sí. Entonces algunos que no entienden, bueno, hay que explicarle, hay que buscar la forma. Hermanito, hermanita, no se enoje. Bendito es el nombre del Señor. Entonces de poder ver, de enseñar como maestro, como maestra del bien. Esperando que ese hermano, esa hermana también llegue, que pueda entender, que pueda comprender. Porque eso hace Dios con nosotros. Busca la forma y la manera de enseñarnos. Algunos aprenden por los pies, otros cuando Dios lo habla. Pero siempre es en amor. Por eso decía el salmista David, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Tu vara, tu callado para levantarme me infundirán aliento. Entonces cuando el deseo de uno es que le corrijan, el deseo de uno es llegar, alcanzar las cosas, se esfuerza, soporta, aunque no entienda. Si Dios dijo, está bien, listo, no se discute. Yo por ahí no entiendo, pero ya me vas a entender. De una manera o de otra. Entonces la disciplina de parte de Dios, la corrección, no lo toma uno como que malo, Dios. No, que es para mi bien. ¿Y qué pasa? Que yo no estoy entendiendo. Es como le decía el ejemplo nosotros como padres hacia nuestros hijos. Ellos por ahí no entienden. Pero uno le quiere evitar problemas, situaciones. Pero cuando le suceda, le viene y dice, te dije. Pero Dios no nos dice, te dije. No nos dice. Aprendemos solo. Que la bendición está en la obediencia a Dios. Aleluya. Por eso Dios le confirmaba allí a este varón, a Josué, que Dios seguía con él. Que Dios le estaba mirando, que Dios estaba observando, que su camino era recto. Entonces Dios le confirmaba que el ángel que estaba allí no era su enemigo, sino que Dios había enviado, estaba a su favor, aleluya. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen y le guardan, aleluya. Cuando tú caminas en rectitud con Dios, quédate tranquilo, que en todo lo que emprenda, te irá bien, aleluya. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo porque yo soy santo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Si la cabeza es santa, el cuerpo también es santo.
Por eso nos manda, sed santo, porque yo soy santo. Usted fíjese que, hablando humanamente, que si alguno tiene problema en la cabeza, todo el cuerpo se empieza a descontrolar. Usted vio hace poquito a esa mujer, con Motora Castro, que se llama la motora de la chica que boxeadora, ¿cómo está? Tuvo una CB allí, problema en su cabeza, y ahí todo el cuerpo ya empieza a funcionarle mal. Pero si la cabeza está bien, todo el cuerpo funciona. Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén, gloria a Dios. Y la iglesia debe funcionar como Él. Pero el que maneja al cuerpo, ¿qué? ¿El pie? No. ¿La mano? No. ¿Qué? La cabeza. ¿Y quién tiene que manejar a la iglesia? ¿El pastor? No. ¿Quién? Cristo. A través de su Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Por eso es que cuando Cristo está en la iglesia y es Él el que gobierna, los hermanos, el lugar, el establecimiento, es diferente. Se tiene que notar la diferencia. No es todo igual, no es. Sí podemos cantar todas las mismas canciones, todo lo que quieran. Podemos usar la misma Biblia, todo, pero ¿cuál es el que va? ¿Qué es lo que va a mostrar la diferencia? La conducta. Pueden predicar muy lindo, pueden hablar muy lindo, todo lo que quieran. Pueden llorar, zapatear y bailar. La conducta, la vida manifestada, hará la diferencia. Por eso que Dios nos manda, esfuérzate y sé valiente para poner por obra mi palabra, la obediencia, y yo estaré contigo. No siga viviendo como en el tiempo de la ignorancia, sino como aquel que llamó es santo, sed santo en toda vuestra manera de vivir. Nuestra vida debe ser una vida en santidad. Ahí se verá la diferencia. Bendito es el nombre del Señor. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Allí en Hebreo capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que no vive una vida en santidad no verá al Señor. Entonces, si queremos verlo al Señor, debemos de vivir una vida en santidad. Bendito es el nombre del Señor. Entonces vemos nosotros las cosas preciosas a las cuales Dios nos va llevando. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Por eso que esto es algo, hermano, tan hermoso para nosotros, que podamos nosotros siempre orar al Señor y decir: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Que es lo que el apóstol Pablo dijo cuando se encontró con el Señor. ¿Qué quiere que yo haga? Él dijo: se le mostrará lo que debe hacer. ¿Qué quiere que yo haga? Así cuando nosotros venimos, como las hermanas dan testimonio, oran para hacer servicio, ya sea del cortinado: Señor, ¿cómo quiere que yo haga? Guíame. Señor, ¿cómo quiere que yo haga esto? ¿Cómo quiere que ponga las plantas? ¿Cómo quiere que ponga las flores? ¿Cómo quiere que haga yo? ¿Cómo quiere? Guíame a través de tu Espíritu. Y después, queda precioso, porque ahí está la guía del Señor. Pero si yo vengo y pongo todo así nomás, y bueno, a mí me pareció que estaba bien, te pareció, pero le preguntaste a tu Señor cómo le gustaba a Él. O sea que tenemos que agradarle a Él. El que me honra será honrado. Jesús dijo: el que me ama será amado por mi Padre, y vendremos y haremos moradas en Él, aleluya. Y Él mora en nosotros, aleluya. Así que, hermanos amados, nos resta un camino largo todavía,
Todavía no entramos. Dios nos está preparando para poder conquistar, y vamos a ver todos estos tiempos con la ayuda del Señor lo espectáculo que es Dios, lo que es nuestro Señor, lo que es nuestro Dios, para que nosotros podamos fortalecernos en el poder de su fuerza y poder ayudar y alentar a los que están afuera y traerlo hacia adentro, hablando del Señor, hermano. A las personas que están sufriendo, hay una salida, hay una esperanza. Levántate. Estás paralítico con tu problema, con tu situación, así como cuando dijo Jesús, así cuando estaba aquel paralítico de tantos años. Levántate, toma tu lecho y anda, aleluya. La palabra que usted habla, hermanos amados, a causa de la práctica de esta vida y en santidad, verá lo que Dios va a hacer a través de su vida para con su prójimo. Personas que estarán desalentadas, personas que estarán por el piso, pero usted es la que les llevará una palabra de aliento y lo traerá al camino del Señor. Así que, hermanos amados, alentados los unos a los otros, como dice la palabra del Señor, con esta palabra. Nuestra obediencia a la palabra de Dios definirá nuestra victoria. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, Dios mío, te damos gracias, Señor amado, una vez más, por permitirnos, Señor amado, estar aquí delante de tu presencia, Señor, por poder oír tu palabra, sabiendo, Señor amado, que nuestra obediencia a tu palabra definirá nuestra victoria, Señor amado. Bendito es tu nombre, Señor. Cuántas cosas todavía faltan, que debemos de avanzar hacia adelante, Señor amado, pero tú nos vas llevando como poderoso gigante. Bendito es tu nombre, Cristo amado, Cristo querido, para que podamos nosotros vivir esta vida, señores, luego poder enseñar, de poder sacar a hombres y mujeres, Señor, que están sin fe y sin esperanza, y cada día este mundo, Señor amado, van yendo de mal en peor, y tú nos estás preparando hombres y mujeres valientes, esforzados, aleluya, para ir en busca de ellos. A nosotros no nos faltará nada, Señor. Tendremos, Señor amado, así como tuvo ese varón José, Señor amado, mientras que había hambre en la tierra, gran hambruna, aquel varón, por causa, Señor, de ser tu hijo, por causa, Señor amado, de haber sido perfeccionado, Señor, pasando por cárceles, pasando, Señor, por traiciones, pero tú le tenías preparado y lo llevaste como gobernador, donde él estaba, Señor, juntando en aquel gran granero la comida para aquel pueblo, Señor, hambriento. Tú estás preparando hombres y mujeres, Señor, llenos de tu presencia en ese granero que es su vida, Señor, para llevarle a la palabra de aliento, una palabra, Señor amado, de esperanza para aquellos que ya no tienen. Gloria a tu nombre, Cristo amado. Haz con nosotros todo lo que tienes planeado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Adoramos al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando pienso
Bendito sea el nombre del Señor. Gracias le damos, amados hermanos, al Señor por su palabra, por cuanto ha hablado en nuestras vidas. Nos ha dado a entender y a conocer, amados, que debemos estar firmes, siguiendo adelante, confiando en el Señor, que es el que nos lleva, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias te damos, mi Rey. Vamos a estar orando, iglesia. Bendito Dios y Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Señor, por cuanto tú has hablado en nuestra vida. Gracias te damos por tu santa palabra, Dios mío, por tu palabra, Dios mío, que tú nos guías a toda verdad, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis amados hermanos presentes en este día, delante de tu presencia. Te ruego por aquellos que no han podido llegar, Dios mío, sigas tú impartiendo esta bendición, Dios mío, en sus hogares, Padre amado. Guarda este lugar donde es invocado tu nombre, Señor. Guarda la mecánica del vehículo, Dios mío. Guarda a mis amados hermanos, Señor. Que tus ángeles acampen alrededor en cada uno de su vida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Rey.